nosotros para compartir precisamente esos conocimientos sobre estos métodos de estudios que pueden empezar en una lectura veloz. La lectura veloz es importantísima, pero hay que seguir unas pautas y un tratamiento especial, así es que esto lo vamos a descubrir en esta mañana con Yanecita. Yanecita, ¿cómo estás? Buenos días. Y buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí viniendo con mucho gusto a conversar pues sobre este tema, a veces tan poco usado en las madres de familia, porque simplemente se elitiza este tema, lo que es la lectura veloz. Hoy día vamos a ver cómo nosotros, como lectores tradicionales, podemos lograr mejorar esta velocidad de lectura y qué tanto es importante mejorar la velocidad de lectura paralelamente a una adecuada tasa de comprensión. Tal vez antes de ir a la velocidad en la lectura deberíamos ver la importancia que tiene saber leer en un método de estudio, Yanecita. Así es. Es importante tener claro que para el momento de la lectura intervienen dos órganos. La vista, que es el globo ocular, el que capta la señal, y el cerebro, el que interpreta la señal. Entonces, para poder mejorar nuestra velocidad de lectura, tenemos que hacer ejercicios de orden físico con el nervio ocular. ¿Y qué es lo que hay que hacer fundamentalmente? En primer lugar, hay que aprender a mirar en forma espacial. Lo que nosotros tenemos es que acostumbrarnos no a repetir lingualmente como estamos acostumbrados a leer deletreando, a leer silabeando. Lo que nosotros tenemos que impulsar es a leer, pero colocando el punto de fijación en la parte céntrica y superior de la palabra, de tal forma que absorbamos visualmente una palabra, y después con los ejercicios que nosotros tenemos que ir haciendo, vamos a ampliar este campo visual, y lo que vamos a hacer es captar dos palabras con un solo punto de fijación, tratar de evitar lo que es la lectura articulada, la lectura en voz alta. Esa es la lectura tradicional. Estamos acostumbrados a leer, pero simplemente con la lengua, ¿no? Lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es a leer con la vista, y de allí la señal que emite la vista, mandarla directamente al cerebro, no hacerle un circuito tradicional que es, por ejemplo, primero leemos, movemos la lengua, hay vibración en la garganta, se emite la señal al oído y recién luego la señal llega al cerebro. Lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es hacer simplemente un circuito vista-cerebro. Y para eso hay una serie de ejercicios, sobre todo eliminar vicios tradicionales de lectura, y hay muchísimas formas de lograrlo, ¿no? Bueno, y efectivamente, imagínense, si seguir todo ese procedimiento nos va a llevar mucho más tiempo que hacer una conexión directa, visual al cerebro, y esto va a permitir obviamente que nosotros tengamos una lectura más veloz. Y si tenemos una lectura más veloz, ¿qué ventajas obtenemos, Yanecita? Claro, hay muchos tipos de lectura. Por ejemplo, tenemos la lectura para tener una visión global, la lectura de entretenimiento, para lectura analítica, para hacer lectura informativa. Entonces, en primer lugar, la ventaja primordial es el ahorro del tiempo, especialmente cuando estamos haciendo lectura informativa, por ejemplo, o lectura para tener una visión global, o lectura para criticar, son muchas formas de las que nosotros podemos mejorarla, ¿no? Y por ejemplo, otra de las ventajas fundamentales que nosotros tenemos acá es de que nosotros vamos a hacer una lectura vertical en donde se puede leer, por ejemplo, el Papillón en 5 minutos. Pero, ¿qué tipo de lectura? Ahí vamos a hacer solamente lectura para tener una visión global. Para hacer lectura analítica, ahí necesitamos coger lápiz y papel y hacer nuestros esquemas, básicamente. Bueno, son procedimientos que con estas técnicas de estudio que nos trae a conocer Janet Collado, nosotros podemos aprender mucho más y sobre todo incentivar a los pequeños a que desde muy corta edad puedan tener estos hábitos de lectura, pero si no ven leyendo en casa, obviamente no van a leer ellos tampoco, ¿verdad? Claro, con el ejemplo. Claro, es como que siempre lo conversamos, todo entra con el ejemplo, no es solamente imponer, decir, tú tienes que leer, tienes que hacerlo, sino de repente motivarlo con de muchas formas, y lo que es más importante, leer con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, unos ejercicios fundamentales para poder evitar leer con la lengua es, por ejemplo, colocarnos un lapicero y que presione la lengua, o sea que la lengua no se mete en la lectura, ¿no? Y entonces solamente leer y absorber visualmente todas las señales y mandarlas directamente al cerebro. Un ejercicio. Otro ejercicio, por ejemplo, es deletrear, por ejemplo, un estribillo cualquiera.
Por ejemplo, yo estoy leyendo un texto y si en eso todavía le pongo un lugar ruidoso, entonces el oído va a estar ocupado captando todos los ruidos. La lengua diciendo el estribillo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y solamente que la vista se encargue de leer, ¿no? Y el cerebro interpretar lo que la vista le manda. Porque justamente todo esto va aunado a un gran proceso de concentración. ¿Y qué es la concentración? Simplemente es un acto voluntario de dirigir los sentidos físicos e intelectuales a un solo estímulo. Y entonces cuando nosotros estamos leyendo, tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro que solamente capte las señales que le manda en ese momento la vista, por ejemplo. ¿Por qué un chico se distrae al leer? ¿Por qué? Porque lo primero que se pone es una perturbación en el oído. Es decir, yo leo, pero con música. Entonces, ¿qué es lo que está interpretando ese rato el cerebro? Simplemente la música que le está mandando el oído. Y si encima de repente se pone una menta en la boca, entonces el gusto que le está mandando una señal que simplemente está picantita, está aromática, ya se acaba, etcétera. Entonces esa es la señal que está captando el cerebro. Y si encima de repente estamos acostumbrados a tocar algo, por ejemplo a tocar un lapicero o estarnos rascando de repente la carilla, la barbilla, estar agarrándonos el arete, agarrándonos el anillo, entonces justamente el cerebro interpreta esa señal. Por ejemplo, está duro, sí, está blandito, está tibio, está frío, y lógicamente la vista le está mandando el libro. Entonces el cerebro dice, oye, me mandas mucho, demasiado, me mandas muchos estímulos. Entonces simplemente ¿qué hago? Bueno, pues hago un poquito de caso a cada uno, y por eso es de que decimos luego, no me gusta leer, está pesada la lectura, o simplemente no era mi vocación. Y no es eso, sino simplemente que no nos hemos concentrado de una manera adecuada. Miren ustedes cómo podemos aprender con cositas tan sencillas como pensar en lo que es leer un libro, ¿no? El análisis de la menta, de la música, cosas que son casuales y naturales en los jóvenes y que se pueden corregir para tener y obtener realmente buenos resultados con el hábito de la lectura. Pero hay algunas posturas que también se tienen que adoptar a la hora de la lectura. No solamente es agarrar el libro y leerlo, tal vez uno recostado en la cama podría leer bien, o de repente como podría leer bien estas posiciones especiales. Claro, no, definitivamente lo que se requiere para leer es una posición intelectual. La posición intelectual es una posición erguida más o menos colocando un atril de unos 45, un ángulo de 45 grados con una pequeña inclinación. Entonces nosotros vamos a tener inclusive mayor campo visual para poder leer. Entonces la postura adecuada es, y a veces lo que nosotros hacemos es, o nos ponemos en posición Buda con las piernas entrelazadas, o de repente balanceándolas, o de repente apoyadas en algo. Dice que tiene que estar en primer lugar las piernas juntas y pegadas en el suelo, ¿no? Más o menos en una distancia de 90 centímetros tiene que ser la mesa. Ni tan alta, ni tampoco que yo tenga que encorvarme, inclinarse para poder leer. Y el libro con una pequeña inclinación. Porque ¿qué es lo que va a pasar si yo voy a leer en la cama? Como alguna vez lo hicimos en algún otro reportaje. ¿Qué es lo que pasa si yo voy a leer echado en la cama? Con lo que voy a tener es bien incómodo y voy a terminar con el libro en la cara. Simplemente, ¿por qué? Porque acá hay un cansancio muscular y natural, y sobre todo no es necesario que yo esté haciendo trabajar a los brazos para leer. Si solamente para leer yo necesito un buen nervio ocular, que también eso es importante. También a veces no solamente, si yo quiero hacer una carrera de auto, lo primero que tengo que ver es que mi carro esté bien, en buenas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Si yo quiero leer, debo tener en cuenta siempre que mis ojos estén bien, que no haya y si hubiese alguna deficiencia, de repente consultarlo y poder ponerme correctores, etcétera, ¿no? Porque a veces también esa es una de las grandes causas del por qué a veces no se lee y no se comprende. No se lee y no se comprende, porque simplemente a veces estamos con alguna deficiencia ocular.
¿no? Y le echamos la culpa a no querer leer, pero no es eso, sino que no estamos con las condiciones físicas necesarias, habilitadas para poder leer de la mejor manera. Así es que también es una reflexión especial que nos trae Janet Collado para los padres de familia. Hagan revisiones periódicas a sus pequeñitos. Ahora en temporada de vacaciones, por ejemplo, es una época muy importante para que le hagan las mediciones del caso, ¿verdad? Tal vez así detecten un problema y se solucione la comprensión en la lectura. Así es solamente, por un lado tenemos los ojos, ¿no? Y por otro lado el cerebro. Nosotros tenemos que a ellos despertarles muchas capacidades intelectuales, que no solamente se debe leer, absorber y luego nuevamente repetir. Son 4 capacidades fundamentales que tiene que desarrollar el cerebro para que pueda mejorar su grado de comprensión. En primer lugar, su capacidad de análisis. Él tiene que leer y contrarrestar de repente con lo que ha leído antes. Tiene que contrarrestar con lo que puede venir. Entonces tiene que comparar, tiene que aprender a comparar, tiene que saber resumir, tiene que saber analizar, tiene que saber sintetizar. Entonces son una serie de elementos que el cerebro necesita, son capacidades intelectuales que el cerebro tiene que desarrollar para que pueda haber una lectura, una comprensión de lectura al ritmo de repente que lo demanda la sociedad de ahora, ¿no? Nosotros tenemos que inducirlos para que lean, para que estudien y que lo hagan con satisfacción, porque solamente así van a querer seguir haciéndolo. Bueno, ¿y esas capacidades vienen inherentes al ser humano o nosotros las vamos aprendiendo con este tipo de métodos? Se desarrollan con el tiempo, se desarrollan. Y como una de las formas para desarrollarlas, por ejemplo, es creándoles el hábito de la lectura, ¿ya? Porque una persona, ¿cómo se puede lograr más velocidad en la lectura? Leyendo cada vez más, almacenando nuestro cerebro cada vez de mayor información para que pueda tener mayor capacidad de poder analizar, sintetizar, desarrollar, preguntando. Debe ser permanentemente curioso, tener mucha información, que le entre por la vista, que le entre por el oído, para que esté siempre con una mente activa, con una mente totalmente de hambre de información. Pero ¿qué es lo que se hace? Tradicionalmente todo es mecánico, todo es mecánico. ¿Qué se hace en todos los sistemas de lectura? Simplemente se hace leer un texto y luego dice, ¿qué has comprendido del texto? Y simplemente son preguntas relacionadas al texto. Pero por favor, ¿por qué no le dices, ¿qué opinas tú del texto? ¿No? Una opinión más personalizada, más objetiva, que pueda dar una amplitud de criterio, ¿verdad? Claro, y sobre todo que los alumnos estén acostumbrados a ellos a producir ideas. Nosotros allí en Codelca mucho apostamos porque solamente los estudiantes deben aprender a producir ideas. No solamente a leer un libro, ¿por qué no a escribir un libro? Ese debe ser nuestro reto, que nuestro hijo escriba un libro. Además, ¿y cómo lo va a escribir? En la medida que tenga mayores elementos en su cabecita. Porque de repente, si él está investigando sobre un tema, ¿por qué no decirle que él produzca ideas sobre este? ¿No? Y definitivamente va a ser pues una persona productiva para la sociedad, productiva, el orgullo de nuestra casa y seguramente en un futuro va a ser el orgullo de su familia propia, ¿no? Bueno, y estos son algunos de los argumentos positivos que nos trae la lectura, pero también nos aumenta de una manera considerable el lenguaje, ¿verdad? Nos ayuda a una participación mucho más activa en la sociedad a través de la comunicación. Claro, otro de los elementos, por ejemplo, para poder mejorar nuestra velocidad de lectura es incrementar su vocabulario diariamente. Diariamente nosotros debemos decirles, así como comen 2 panes, todos los días ahora vamos a incrementar nuestro vocabulario, por ejemplo, con 2 o 3 palabras nuevas, ¿no? Y no solamente es aprendernos una palabra nueva, sino usarla en el transcurso del día. Entonces todos los días nosotros hay que hacerle aprender a nuestros hijos siquiera 2 palabras nuevas, 3 palabras nuevas, y que luego pueda usar. En la medida que se amplíe su vocabulario, también va a mejorar su velocidad de lectura y va a mejorar su lenguaje, va a mejorar su comunicación, su interrelación social, y eso va a crecer su ego y va a empezar a levantarse intelectualmente. Así. Es como una bola de nieve que va creciendo, pero a favor de nosotros. Entonces incentivemos la lectura de nuestros hijos. Hay muchos más detalles que vamos a ir conociendo con Janet Collado luego de la pausa. Regresamos.